puede escuchar perfectamente el audio, no hay problemas de comunicación, de contacto. En ese sentido, estoy compartiendo una imagen, ¿se puede observar? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí. Gracias, Tony, muy bien. Sí, licenciado. Ok, muy bien. Muy amables. Vamos a empezar la sesión. Bueno, esta es nuestra primera sesión. Y de hecho que, como ya habíamos comentado anteriormente, el examen final, el examen va a entrar desde acá. Así que, bueno, también esto es válido para el primer parcial. Hoy vamos a empezar con los conceptos elementales de economía política, conceptos que nos van a coadyuvar en la comprensión, en la asimilación de la asignatura. Para ello, les rogaría tomar apuntes. Cuando sea necesario preguntar, háganlo, no hay problema. Si tienen que interrumpir, no hay problema. Interrumpan la clase, pregunten. A mí me importa más que pregunten, que escuchen de manera pasiva, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si no se entiende, si no se comprende, si no se asimila, yo quisiera que pregunten sin ningún temor. ¿Estamos? ¿Hola? ¿Sí? Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Licenciado. Correcto. Pueden interrumpir, no hay problema. Sí, no, yo no me voy a molestar. Lo que yo quiero es que ustedes asimilen la asignatura. Eso es lo más importante. Es mejor asimilar, es mejor comprender lo que se está comentando. Bien, con esa introducción vamos a empezar a ver qué es economía política. Vamos a decantarnos por el concepto. ¿Qué será economía política? Hay muchos conceptos, especialmente del texto de John Stuart Mill, Economía Política. Existen hasta 4 conceptos que definen qué es la economía política. Pero el concepto más convencional es este que está acá en pantallas, lo que tienen ustedes ahí en imágenes. Y a la economía política también suele denominarse economía social. Vale decir que si yo digo economía social, es como si estuviera también aludiendo a la economía política. O también puedo de manera indistinta decir economía política. Eso en primera instancia. Vale decir que el término economía política es igual en su equivalente a economía social. Ambos son expresiones similares. ¿Qué se entiende por economía social o economía política? Como la ciencia de las leyes sociales. Miren, estamos viendo algunos elementos, están enumerados. En primer lugar, la economía política o economía social es una ciencia de las leyes sociales. Por tanto, aluden a que está en primera instancia las leyes que rigen la actividad social, la actividad de seres humanos. Por eso la economía no es una ciencia netamente de carácter formal o una ciencia contable, sino que al mismo tiempo es una ciencia social que involucra la actividad de seres humanos que hacen la actividad económica. Por eso la denominamos ciencia de las leyes sociales. Y observen ustedes, ¿de qué? De la actividad económica. ¿Y qué se entiende por actividad económica? Por producción y distribución. Toda vez entonces que se aluda al término actividad económica, se estará entendiendo de que inmersamente están involucrados la producción y la distribución de bienes materiales. Por eso es que la producción y distribución de bienes materiales está regida, está gobernada por la actividad social que desarrollan los seres humanos. Dicho de otro modo, es que nuestra actividad, nosotros, los seres humanos, condicionamos la producción y distribución. En ese sentido, cobra mucha vigencia la economía política. Y miren, ahí dice producción y distribución de los medios materiales. Por eso vamos a basarnos mucho en esto de relacionar lo social, lo humano, con lo material, que no es lo humano, sino es lo tangible, lo objetivo.
Vamos a relacionar entonces el carácter subjetivo humano con el carácter objetivo de los bienes o de los medios materiales. Y observen ustedes, ¿para qué vamos a asociar esto? ¿Por qué tenemos que estudiar la economía política? Porque el ser humano, en cuanto ser viviente, en cuanto ser vivo, es sujeto a necesidades humanas de este mundo. Ahora, no estamos con esto realizando una apología de lo que es el ser humano, es decir, la vida del ser humano por sobre la vida general, que puede ser la vida de un animalito o la vida de las plantas, qué sé yo, sino que la vida en conjunto, porque la vida tiene carencias, tiene necesidades. Una planta, por ejemplo, carece de agua y perece. Lo propio el animalito, que si no caza, que si no se alimenta, obviamente también perece. El ser humano también, obviamente, tiene necesidades y las necesidades son el motor propulsor para que desarrolle actividades sociales y estas actividades sociales involucran a las actividades económicas que son la producción y la distribución. Todo ello involucra lo que es la economía política. ¿Preguntas? Licenciado, Sí, adelante. ¿alguna vez he escuchado que economía política y política económica es diferente? ¿Me podría, no sé, explicar un poquito más? Claro que sí, ¿cómo no? No, muy bien, no es una mera inmersión o inversión de los términos. O sea, a veces podríamos tal vez suponer que de manera indistinta yo puedo decir política económica o economía política. No es una mera inversión, sino que son conceptos completamente distintos, son elementos distintos, como decía la compañera. La política económica está relacionada básicamente a la actividad que hace el sector gubernamental. Estamos hablando del gobierno central. Nuestro gobierno, por ejemplo, nuestro gobierno central está constituido por gobiernos municipales, gobiernos locales, regionales o departamentales y gobierno central. Estos gobiernos realizan actividades que influyen sobre las relaciones de producción, sobre nosotros los seres humanos. A eso se denomina política económica. Vale decir que son las acciones que realiza los gobiernos, ya sea municipal, ya sea departamental o sea central, sobre los seres humanos. Son acciones del gobierno, de la superestructura a la cual vamos a denominar nosotros en economía política, sobre los seres humanos, sobre la actividad económica en su conjunto. Entonces, estamos hablando de esto. Voy a enseguida, a ver, mostrarles una imagen. Ahorita les voy a mostrar, por favor, me permiten un momento. Vamos a dar una presentación general para que esto quede bien claro. Bueno, tal vez se observa esta pizarrita. Sí, licenciado. Sí, ¿se observa? Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Gracias. Muy bien. Miren, la política económica son, en primer lugar, en primera instancia, acciones. Vamos a colocarlo así. Acciones del gobierno. Y estas acciones están destinadas o encaminadas a influir la actividad económica. Eso es lo que pasa con la política económica. En cambio, la economía política no es lo mismo. Como les decía, no es una mera inversión de términos. Es una ciencia y no es una acción.
Vamos a marcar esto. Es una ciencia. Y la ciencia, obviamente, no dista mucho de ser una acción, una mera acción. ¿Se dan cuenta? Entonces, la diferencia está a todas luces muy clara. ¿Estamos? ¿Hola? Sí, licenciado. Bien. ¿La compañera que preguntó también? ¿Está claro? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, no, me parece muy buena y pertinente la pregunta porque es necesario aclarar que es política económica y economía política y de manera indistinta no se los puede usar. Son dos cosas completamente o elementos que infieren o denotan situaciones completamente heterogéneas. Bien, continuemos. Bueno, al hablar entonces de la economía política como ciencia, ya nos hace pensar de que no es una mera acción y que es una ciencia en el sentido mismo de la economía política. Convencionalmente se entiende por ciencia de que es un conjunto de conocimientos sistematizados para prever, para anticipar fenómenos aleatorios estocásticos que pueden ser contraproducentes al ser humano. Y obviamente la ciencia los prevé y desde luego implica que podemos tomar las ciertas previsiones a fin de no ser afectados por estos eventos futuros. Por tanto, estos conocimientos sistematizados nos permiten evitar desavenencias futuras tal vez. Y para eso la ciencia es factible. Eso se entiende generalmente por ciencia, eso entendemos todos. La ciencia es metódica, además, tiene un método y tiene un objeto de estudio. Así se comprende de forma convencional la ciencia. Todos entendemos eso por ciencia. Pero observen, aquí hay un aspecto muy importante, que en economía política, la ciencia connota otro tipo de sentido. No podemos entenderla de la forma convencional. La economía política no es una ciencia convencional, porque no es una ciencia formal. Si bien los economistas políticos clásicos la formalizaban, pero la economía política no es, en el sentido que nosotros vamos a estudiar, como ciencia formal, sino es una ciencia dialéctica. Y al ser ya por sí una ciencia dialéctica, tiene otro sentido, tiene otra dirección, denota otro tipo de elementos que involucran el carácter de ciencia que tiene la economía política. Por eso no la podemos de forma convencional entender a la ciencia de la economía política. Entonces, ¿cómo será este peculiar o sui generis comprensión de la ciencia de la economía política? ¿En qué sentido, de forma singular, la vamos a comprender a la economía política como ciencia? Bien, vamos a ver una imagen. Les voy a mostrar. Bien, mientras alguna pregunta por ahí, por favor, tal vez. Bien, Buenos días, licenciado. buen día. Disculpe, de la teoría de Marx sería de la plusvalía, el valor que da en el trabajo de la esencia. Sí, vamos a hablar de eso. La plusvalía es un trabajo excedente que sobrepasa el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es aquel generador del valor. Entonces, el plusvalor viene a constituirse como un trabajo en exceso o trabajo excedente, que la característica de este trabajo es que no es remunerado, sino por el contrario, hay una clase denominada capitalista o propietaria de los medios de producción que no remunera, que no retribuye, que no paga ese trabajo excedente y que obviamente está al margen de la conciencia del trabajador y también al margen de la conciencia del capitalista, del productor o del propietario de los medios de producción. En ese sentido, ambos se fetichizan y no entienden qué es lo que pasa, dónde está el robo, dónde está el engaño.
De eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿le parece? Pero eso es la plusvalía. ¿Se entiende? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Observen ustedes, estamos hablando de ciencia. ¿Qué es ciencia? Miren, tengan este concepto sui generis. Dice, la ciencia es saber reflejar el fenómeno hacia su esencia. Eso se entiende por ciencia en economía política. Vamos a, entonces, partir del fenómeno y encontrar la esencia de ese fenómeno. Ese es el camino de la reflexión de la ley, o lo que se denomina ciencia. Por tanto, este concepto tan sui generis en economía política como ciencia dialéctica, porque ya no es una ciencia formal la economía política, no lo es, sino es una ciencia dialéctica, es aquello que implica saber reflejar el fenómeno a la esencia. Y no el concepto convencional que hace rato yo les comenté. Hace rato comentábamos de que es un conjunto de conocimientos sistematizados, etcétera, etcétera. Y ese concepto no es aplicable, sino ese concepto se aplica a la ciencia formal, pero la economía política no es, dista. Deja de ser una ciencia formal, se constituye en una ciencia dialéctica y por tanto en los principios dialécticos y las acciones dialécticas denota pues otro tipo de definición, el carácter de ciencia que tiene la economía política. No puede ser el mismo concepto de la ciencia formal, sino tiene un propio concepto dialéctico que implica el operar de la economía política. Y eso es saber reflejar el fenómeno hacia su esencia. Eso es ciencia, ciencia dialéctica. ¿Me dejo entender? Hola. Sí, Lice. Sí, licenciado. Sí, muy bien. Tal vez haya alguna pregunta también por ahí. Bien, entonces para que este concepto quede claro, miren, este concepto, ¿se puede observar la imagen? ¿Se observa la imagen? ¿Sí? Sí, licenciado. Bien. Ahí, ¿qué dice el primer concepto? Es una cita ¿Alguien podría textual. leer? Ciencia es un sistema de conceptos acerca de los fenómenos y leyes del mundo externo o la actividad espiritual de los individuos, que permite Muy bien, prever y transformar la realidad en beneficio de la sociedad. muy bien. Este concepto, el que leyó la compañera, la señorita, no se aplica a la economía política. Este es un concepto formal, de forma. En cambio, el concepto que se aplica a la economía política es de la ciencia dialéctica. Este concepto, el primero, es un concepto formal de la ciencia formal, de la ciencia aristotélica. En cambio, este otro concepto, saber reflejar el fenómeno a su esencia, es el concepto que se aplica a la ciencia de la economía política, a la ciencia dialéctica. Entonces ya estarán palpando la diferencia entre dos conceptos que son totalmente antagónicos, totalmente heterogéneos. Y nosotros vamos a desecharemos este primer concepto porque no es formal. La economía política no es una ciencia formal. La vamos a quitar y por tanto nos vamos a quedar con este otro concepto que es el sí aceptado por la economía política. ¿Quedó claro esto? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Muy bien. Ahora, ¿qué se entiende por fenómeno? ¿Qué se entiende por esencia? Bueno, el fenómeno es aquello que aparece, es aquello que se visibiliza, es aquello que se puede palpar. En cambio, la esencia es aquello que no se visibiliza, pero que caracteriza al fenómeno. Por tanto, el fenómeno está caracterizado por su esencia. ¿Cuál es lo más importante? Lo que aparece, no aparece. Obviamente lo que no aparece. Quizá lo que no es palpable, no es perceptible, es
lo más importante y la economía política se orienta a descubrir eso que no se puede palpar. En otras palabras, caracterizar al fenómeno mismo, pero lo va a hacer a través de su esencia. Por ende, es importante entender esto, que el fenómeno se lo visibiliza siempre, es la simple apariencia, es lo que aparece, pero la esencia es lo que no aparece, y eso es lo más importante. Porque la esencia caracteriza a un fenómeno, caracteriza a algo que aparece, y en ese sentido lo gobierna, lo conduce, lo rige. Y lo que nosotros queremos entender, por tanto, por ciencia, es eso. Aquello que pueda regir, que pueda conducir, que pueda caracterizar al fenómeno mismo, a lo que aparece. Porque lo otro es apariencia. Y nosotros en ciencia no podemos basarnos en apariencias para hacer conclusiones generales, sino lo que se hace es entrar a la esencia misma de las cosas para hacer conclusiones generales. Por si acaso, eso tiene que estar bastante asimilado porque es importante entender desde el principio ya que es ciencia en el sentido de la economía política. Bien, ahora, siguiendo con esto, decíamos que la economía política es la ciencia de las leyes sociales. Ahora, ¿qué es ley? Miren, vamos a hablar de esto, ¿no? Ley, fenómeno y esencia. Y ahí está, dice, ¿qué es ley? Ley, en el sentido de la economía política, es el nexo, la relación interna necesaria permanente que se refiere a la esencia entre objetos y fenómenos. Vale decir que hay una relación interna entre los objetos y su esencia. Y eso lo dice Federico Engels. Eso es ley. Vale decir que ese es el nexo, ese es el eslabón, ese es el conectivo que permite relacionar tu esencia. Entonces nos vamos a tener que regir en leyes para permitir seguir el camino de reflexión de la ley a fin de relacionar el fenómeno a su esencia. Hay otro concepto también en ese mismo sentido de Lenin, y dice lo siguiente: la ley y esencia son conceptos del mismo tipo, los dice, y obviamente son conceptos del mismo tipo, o más bien del mismo grado. Claro, porque la ciencia está orientada a reflejar del fenómeno la esencia, y lo que hace la ley es ese conectivo, esa relación, ese nexo. Por tanto, es importante entender esto porque va a ser crucial a la hora de entender la economía política y de sacar generalizaciones o abstracciones, que vamos a ver en el método de la economía política. En esa línea hay otro concepto también que dice Carlos Marx, y dice fenómeno y ley, uno y un mismo contenido. Qué interesante. Vale decir que el fenómeno, lo que aparece, y la ley, que está inmersa, interna, y es un conectivo a su esencia, son uno y un mismo contenido. No puede existir diferencia para Marx entre fenómeno y ley, sino este fenómeno está constituido de esencia, y obviamente la ley lo que hace es directamente hacer ese conectivo, ese eslabón entre el fenómeno y lo que es su propia esencia del fenómeno mismo como tal. Bien, ¿está claro esto? ¿Alguna pregunta por ahí? Licenciado, disculpe, se me fue mi señal, no pude escuchar muy bien lo que es el fenómeno, disculpe, y la esencia. Bien, claro que sí. Fenómeno es lo que aparece, lo que se visibiliza, lo que tenemos enfrente, lo objetivo. Es el mundo de la realidad. En cambio, la esencia es lo que caracteriza a ese fenómeno y no se ve, no se palpa, sino que está inmerso dentro del fenómeno. El fenómeno, por tanto, lo que hace es invisibilizar la esencia. Pero lo más importante es la esencia, las características que tiene ese fenómeno. Y las características no las podemos visibilizar por el fenómeno,
porque como les dije, el fenómeno invisibiliza las características. En cambio, las características, como son invisibles, rigen, gobiernan, direccionan al fenómeno. Por tanto, fenómeno, lo que aparece, y esencia, lo que no aparece. Fenómeno, lo que se ve, y esencia, lo que caracteriza a lo que se ve. ¿Me dejo entender? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Por ejemplo, para decirles un ejemplo así de sencillo. ¿Alguno de ustedes tiene su apariencia física? Pero yo no puedo por la apariencia física caracterizarlos a ustedes, pues, ¿no? No puedo decir, por su apariencia él es así, no. Sino por lo que es como persona. ¿Qué lo caracteriza a él o a ella como persona? Su conducta, sus principios, sus valores, y eso no se ve, ¿correcto? Eso se va a visibilizar al momento de la acción. Cuando él o ella actúen, se va a visibilizar lo que efectivamente es por dentro. Entonces, no sé si vale la comparación, pero eso es fenómeno y esencia. Fenómeno es lo que vemos, la apariencia física de una persona, pero lo que no se ve es cómo es ella, qué carácter tiene, qué temperamento le gobierna, no sabemos. Solo eso va a visibilizarse al momento de actuar. Imagínense que le hacemos molestar y vamos a ver cómo reacciona ante cuando se molesta, ¿no? Puede reaccionar tranquila, puede reaccionar violentamente, no lo sabemos. Y en ese sentido, lo que aparece es lo más importante o lo que no aparece. ¿Qué es lo más importante? Lo que aparece sería el fenómeno. Lo que no aparece es la esencia. Lo que no aparece, o sea, su Co- esencia. Correcto. Eso es lo La más esencia. importante. Lo que no aparece, licenciado. Muy bien, eso es la esencia. Y la esencia es lo más importante por ello. Correcto. Yo sé que un individuo, una persona puede vestir bien, elegante, etcétera, pero eso es el fenómeno, lo que se ve. Filosóficamente hablando, eso es el fenómeno. Filosóficamente hablando, la conducta, los principios, el temperamento que ella tiene, es la esencia. Y obviamente lo más importante es la esencia. Bien, no sé si valga la comparación, pero a manera de ejemplo, digamos, estamos colocando esto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, está como que más comprensible, Sí, licenciado. Lic. Muy bien, ok, Sí, licenciado, gracias. bien, correcto. Entonces ya estamos entendiendo qué es fenómeno, qué es esencia, qué es ley, qué es ciencia. ¿Qué es ciencia? Saber Saber reflejar el reflejar el fenómeno fenómeno hacia sus esencias. Muy bien. ¿Y esto lo vamos a tomar como ciencia? No. No, Muy no, bien. licenciado. No, licenciado. En economía Muy bien. política no. Sí, para la economía política no, pero para otras ciencias sí. Para las ciencias formales, sí esto es ciencia, sí esto es ciencia. ¿Para qué? ¿Para qué ciencias? Para las ciencias formales. Ojo, ojo, cuidado que piensen, no me vayan a entender mal y tampoco a interpretar mal o a hacer decir cosas que yo no dije. Por ejemplo, alguno podría decir, el docente dijo que esto no es ciencia. Pucha, no, Es esto ciencia, no pero no es para la ciencia. economía política. Correcto, no ciencia dialéctica, es lo más correcto, no ciencia dialéctica, sino ciencia formal. ¿Me dejo Ah, entender? ciencia formal. Muy bien. Sí. Esto sí es ciencia dialéctica, que es otra cosa, ¿sí? Otra expresión, otro sentido. Por tanto, yo sé que sus docentes en otras asignaturas les van a hablar de esto. Por tanto, estamos hablando de ciencia formal. Claro, vale. Esto yo también lo aprendí en el colegio. Seguramente ustedes vieron esto por ciencia. Ahí está el texto. Kedrov, Spirkin, en la página 7, ahí lo podemos encontrar, en el libro La ciencia de estos autores. Pero muy poco se habla de esto. Y esto tiene un carácter filosófico. Por tanto, nuestro carácter, nuestra forma de operar, nuestro modus operandi,
va a ser en términos de la ciencia dialéctica. Y esto va a ser un concepto aceptado para la economía política. Bien, yo creo que está bastante claro, no hay que abundar más sobre lo que está claro. A ver, continuemos. Bien, estábamos hablando que la economía política como ciencia es una ciencia de las leyes sociales que rigen la actividad económica. Y entendíamos que la actividad económica era la producción y la distribución. Por tanto, cada vez que se diga el término actividad económica, se va a hablar de producción y distribución. Bien, ¿qué es producción? Pucha, ese término es bastante amplio. Vamos a ver enseguida qué es producción. Muchos dicen que es la actividad que el hombre realiza en conjunción con la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Bien, eso puede ser producción. Pero en el sentido de la economía política, la producción es un todo bastante complejo. La producción viene a ser consumo, la producción viene a ser intercambio, el intercambio viene a ser producción, el consumo viene a ser producción, la producción es distribución, la distribución es producción. Vale decir que es un todo integrado. Así como el fenómeno y la esencia son conceptos, son uno y un mismo contenido, la producción, el consumo, la producción, la distribución, el intercambio y la producción son conceptos, son uno y un mismo contenido. Por tanto, no les quiero enredar todavía en ese término. Seguramente cuando estemos un poquito más avanzados ya en esto, vamos a poder tener la capacidad dialéctica de poder entender qué es producción y consumo al mismo tiempo y qué son lo mismo. Pero les anticipo que no es tan sencillo. No es como entendemos que la producción es la acción que el ser humano realiza para satisfacer sus necesidades en conjunción con la naturaleza. Eso se entiende por producción, de forma muy básica, muy perenne, muy simple, muy elemental. Pero para nuestros fines, la producción tiene otro sentido. Y vamos a entender más adelante, ¿sí? Pero lo más importante es entender que la actividad económica, hoy, ahora, en este momento, es producción y distribución. ¿Para qué hacemos esta producción y distribución? Vamos a ver, para satisfacer necesidades. ¿Y qué se entiende por necesidades? Bien, vamos a saltar muchos elementos acá. Ahí está, miren, contenido y forma también, ¿sí? Eso alude a lo que es fenómeno y esencia. ¿Sí? Vamos a ver acá, más abajo. ¿Qué es necesidad? Ahí está. ¿Se puede observar el concepto? Sí, sí. Muy bien. Entonces vamos picoteando, como se dice, conceptos importantes que hacen al concepto total de la economía política, porque sabemos que es la ciencia de las leyes sociales que rigen la producción y la distribución de medios materiales para la satisfacción de necesidades. Eso hemos escrito antes. Pero ahora vamos a entender qué es necesidad. Una fumadito por desayuno. Si alguien abrió su micrófono, por favor, cerraremos el micrófono. Bien, correcto. Bien, sigamos con esto de la necesidad. ¿Qué será necesidad? Miren, lean este concepto. Dice, es la captación emotivo-cognitiva que siente la subjetividad viviente de la falta de un posible satisfactor que pueda reponer la energía consumida y otros insumos que no pueden dejar de estar presentes en el proceso vital. Interesante. Todos tenemos necesidades porque somos seres humanos. Y lo más interesante de todo esto es que es emotiva porque son necesidades vitales. Quiero comer, necesito alimento. Quiero beber, necesito agua. Quiero vestirme, necesito vestimenta o vestuario.
quiero vivir bajo un techo, no puedo vivir a la intemperie, necesito una habitación, un cuarto. Es una captación emotiva. Y como la economía política trata de la producción y distribución material, obviamente nuestra emotividad, nuestra subjetividad viviente, siente esa necesidad, siente esa captación emotiva. Pero lo que a mí me llama la atención es que la necesidad también es cognitiva. ¿Qué se entiende por cognitiva o cognitivo? ¿Alguien me podría decir qué es cognitivo, cognitiva? De conocimiento o algo relacionado. Muy bien. ¿Qué se aprende? La necesidad no solo se la siente, la necesidad se la aprende. La necesidad no solo se la experimenta, sino que se la puede asimilar. Y en ese sentido, la necesidad viene a constituirse en un constructo social. Qué interesante esta segunda parte. Porque lo que yo quiero que asimilen es que, bueno, alguien diría, necesidad, claro, yo tengo necesidad de agua, necesidad de alimento, necesidad de vestuario, necesidad de una habitación. Claro, eso es necesidad. Obviamente, eso es necesidad, pero eso se motiva lo que siente nuestra subjetividad. Pero lo otro, casi nadie le da importancia, y es lo más importante tal vez. Es que la necesidad se asimila, se la aprende, como decía el compañero, algo de aprehensión, algo de conocimiento. Se la puede construir a la necesidad. Y quiero que quede esto bien claro porque ciertamente la necesidad es aprehensible, es cognitiva y por tanto es un constructo social. Bien, vamos todavía con nuestras imágenes y esto va a aclarar más esto del concepto de necesidad. Por eso es que yo quiero que, miren, ustedes pueden observar qué es necesidad. Ya saben, siente la subjetividad viviente y acá me voy a las imágenes. ¿Se puede observar la imagen que estoy presentando? Sí, licenciado. Sí, Lisa. Sí, licenciado. Muy bien. Este concepto de necesidad en la economía es bastante importante. Parece que fuese algo superfluo, no obstante, es algo determinante para entender la economía en su conjunto. La necesidad, como les digo, es emotiva, es biológica. Claro, porque lo sentimos. En este momento tal vez alguien tiene hambre, es una necesidad por alimentos. Alguien tiene sed, es una necesidad por bebida, por agua. Alguien quiere estar en el techo, tal vez alguien está pasando clases en la calle, no sé, eso pasaba el año pasado. Está con su teléfono en la calle, ¿correcto? O alguien quiere estar bajo techo, eso implica, ¿no? O alguien quiere vestirse, quiere abrigarse más, necesita vestuario. Ciertamente es biológica, es emotiva, pero la necesidad, como les dije, es el resultado de la vida social, es cognitiva. Y esto tienen que entender. Entonces, la necesidad es un resultado de la vida en sociedad que vivimos. Mira, te doy un ejemplo. Cuando vos ves a alguien tener un S10, un S20, no sé, un celular de esos, vos también quieres eso. Y eso, imagínate, no es una necesidad biológica, porque si te das cuenta, si analizas bien, no te vas a morir por no tener celular, ¿no? Pero sí te puedes morir por no tener alimento. Sí puedes morir, puedes perecer si no tienes agua. Sí puedes perecer o morir o enfermar si no tienes vestuario. Pero en cambio, el hecho de que tengas o no celular no te va a llevar a la muerte. Puedes prescindir del celular, pero en cambio, eso te genera la vida social,
todos los seres humanos que andamos ahí por el Prado, los seres humanos que andamos por la calle Comercio, los seres humanos que vivimos por la zona sur, que andamos por la zona sur, ciertamente en nuestra interacción social nos genera necesidades, pues, necesidades que las aprendemos, porque vemos que alguien tiene un celular y queremos ese celular. Y bueno, etcétera, hacemos el esfuerzo económico, etcétera, trabajamos, no sé, para encontrar el celular, para comprar el celular, para adquirir el celular. O que alguien ve conducir un automóvil de lujo y esa necesidad será biológica, la necesidad del automóvil. No. No es una necesidad cognitiva, es una necesidad que se aprende. Por eso hay que entender que la necesidad es el resultado de una vida social. Por tanto, es social. No simplemente es biológica, sino que al mismo tiempo también es social. Y esto es lo interesante, porque nuestra vida social, nuestro desempeño social, está generando cada vez más y más necesidades. Y desde luego, como la necesidad es un objeto de estudio de la economía, no de la economía política, sino de la economía en conjunto, pues hay una situación en que las necesidades son infinitas y los medios para satisfacer estas necesidades son escasos. Y desde luego que ya hay una confrontación entre las necesidades que son infinitas y los medios para satisfacer esas necesidades que son escasos. Y a eso se llaman bienes. Y empezamos a entrar en una etapa de problema económico. Porque el problema económico consiste en tratar de satisfacer esas necesidades múltiples, muchas, con pocos medios, con pocos bienes materiales. Cualquiera de nosotros estaría en condiciones de querer tener mucho dinero, por decirles. Pero no hay trabajo muchas veces. Y si hay trabajo, el trabajo es escaso, escasos medios. O si tienes alguna actividad extralaboral de la cual te permite obtener réditos, también es escasa, porque no toda la vida de manera infinita puedes obtener los réditos. Por ende, estás hablando de una situación en la cual tus necesidades son amplias y tus medios para satisfacerlas son escasos. Y bueno, las necesidades dependen del grado de desarrollo de la sociedad. Cuanto más desarrollada una sociedad, más necesidades tiene esta. Va a decir que hablamos de una sociedad en la cual se vive una vida holgada, muy desarrollada, pero las necesidades son amplias. Es como una persona que vive en Japón y una persona que vive, por decirles, en el área rural. En Japón es una sociedad desarrollada, no hay duda de ello, y las necesidades son vastas. En cambio, en el área rural, el desarrollo es relativamente inferior y las necesidades también son menores, mejor dicho. Por tanto, las necesidades están en relación al grado de desarrollo que tiene una sociedad. Y cuando hablemos de modos de producción, vamos a hablar de que estos modos de producción, especialmente el capitalismo, constituyen sociedades altamente desarrolladas donde las necesidades se multiplican. Y vivimos en una sociedad inmersa en muchas necesidades que no están satisfechas. Bien. ¿Y con qué las satisfacemos? Ahí están, con bienes materiales que permiten satisfacer necesidades humanas. Por tanto, lo material y lo social siempre van a estar de la mano. Preguntas y comentarios, por favor. Dice, yo tengo una Preguntas. pregunta. Yo tengo una pregunta. Dice, estaba hablando sobre un solar. ¿Es cierto que cuando
alguien compra un celular, ¿el valor económico al salir de la tienda se disminuye? Claro, muy buena pregunta. A eso se denomina depreciación económica, diferente de la depreciación contable. A ver, la depreciación económica es cuando vos tienes hoy un celular, por decirte, tienes un SX20. No sé si existirá eso ya, pero si tienes un SX20, hoy lo compras, lo adquieres, pero por tu mala suerte, no sé, mañana aparece el SX21. Por tanto, ya salió de los escaparates comerciales, el SX20 ya lo compraste, pero mañana aparece el SX21. Tú compraste con 2,000, vos piensas que te van a comprar con 2,000 también, eso por más nuevo que esté, y le digas al comprador, mira, yo te quiero vender este SX21, lo compré con 2,000, yo te lo doy también a 2,000 porque mira, no lo usé, apenas un día de uso tiene. ¿Te va a comprar con eso? Sabiendo que ya salió el SX21. ¿Aló? No. No, ¿No? claro que no. Así no lo hayas usado, así lo tengas en caja, nadie te va a comprar eso, porque apareció otro mejor celular. Eso se llama depreciación económica. Ahí se desvaloriza el bien, pierde relativamente su valor. Y la depreciación contable es cuando vos lo usas, ¿no? Es decir, usas el SX20, lo envejeces, le das mucho uso y obviamente se desgasta, se deprecia materialmente y pierde su valor. Claro, eso se llama depreciación contable. Entonces, hay dos tipos de depreciación que afectan al valor final de una mercancía. Y en este caso, el celular. ¿Estamos? Sí, licenciado. Está bien, dice. Tengo ahora otra consulta. Sí. Entonces, si tiene esa depreciación, ¿verdad? Un bien raíz, dicen que hay plusvalía. Digamos, si una persona compra un terreno, eh, ¿cuánto de porcentaje sería una plusvalía en un bien raíz? Ah, esa sí es una pregunta interesante. Pero ya estamos abarcando, saltando muchos acápites, ¿no? Pero ya bueno, vamos a aclarar. A ver, vos hablaste de un terreno. El terreno, físicamente hablando, no se deprecia. Por eso es que muchos invierten en bienes raíces, porque el terreno no se deprecia, no pierde su valor. Ahora, es decir, lo compras con $20,000 y mañana lo puedes vender a 21,000, o pasado o al año lo puedes vender en 25,000. Es decir, el terreno como tal no pierde su valor. Eso es bien interesante. Pero ahora, lo que vos dijiste es algo bien interesante. Dijiste que hay plusvalía. La plusvalía es el efecto de un trabajo excedentario, como hace rato decía el compañero, pero solo es trabajo. Si te das cuenta, la plusvalía es un trabajo excedente. Y el terreno, si vos lo compras, especialmente si es un terreno virgen, digamos, lo compras que no fue trabajado, no tiene trabajo. ¿Cómo es que el terreno tiene valor? Ah, es que el terreno, obviamente, estás comprando la posibilidad de usufructuo del terreno. Y ahí adquiere valor. Eso es bien interesante. Fíjate lo que te estoy hablando. No sé si me están entendiendo los demás, pero ciertamente, como el terreno no tiene valor porque no tiene trabajo, y te hacía el ejemplo de un terreno virgen, por ejemplo, te compras un lote por ahí en la selva lacandona de Bolivia, y ahí te compras y obviamente nadie lo trabajó, tiene árboles y todo eso, ese terreno, pero te costó a vos. ¿Cómo es que tiene valor si ni siquiera tiene trabajo? Entonces, lo que estás comprando no es el valor del terreno, sino la posibilidad de usufructuo del terreno. Vale decir,
la posibilidad de poder servirte de él, la posibilidad de a posteriori trabajar ese terreno y obtener de ahí esa posibilidad de usufructo, de una traslación de plusvalía, de un trabajo excedentario hacia el terreno. Pero todo esto es un misterio, como dice Marx, el capital es misterioso. No sé si me dejo entender. Sí, licenciado, es como un pequeño burgués con que crece más. Sí, pero el caso está en que, como no tiene valor el terreno, porque mira, no tiene valor. Fíjate, yo ya les estoy anticipando los conceptos. Va a tener valor cuando trabajes el terreno, pero no tiene. Entonces, es una traslación de valor de un trabajo excedentario hacia el terreno, porque es una posibilidad de poder trabajarlo posteriormente, a posteriori. Y en ese sentido, adquiere valor el terreno. Pero, ¿de dónde migró el valor? Ah, eso hay que entender. El valor migra y por tanto es un trabajo muerto que tiene vida a la manera del vampiro. Ya les estoy hablando cosas que vamos a hablar más adelante y créanme, va a ser interesante hablar de estas cosas porque vamos a hablar de unos misterios que implican el valor. ¿Está bien? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, Preguntas. licenciado. El compañero que preguntó acerca del terreno y de la plusvalía, ¿le aclaré la duda? Sí, está bien, muchas gracias, Rize. Muy bien. ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿No hay problemas? Sí, licenciado, todo esto. Bien. Por tanto, para sintetizar esta parte, ya en el concepto, hemos hablado de muchos conceptos aquí sin querer. Dijimos que la ciencia, que la economía política es una ciencia que refleja el fenómeno a su esencia, ¿de qué? De las leyes sociales. Fenómeno y ley, uno y un mismo contenido, diría Engels. Ciertamente, las leyes sociales rigen la actividad económica, la producción y distribución. Por actividad económica, entonces, entendemos como producción y distribución. ¿Y de qué? Medios materiales. Es decir, nuestra relación va a ser material. A diferencia de la relación práctica, que es estrictamente social. Y estos, dice, sirven para satisfacer necesidades humanas. Obviamente está de por medio, ahí revoloteando por ahí el concepto de necesidad. Que esta necesidad, como ya les leía, es aquella que siente la subjetividad humana, pero no solo eso, sino la puede aprender. Y lo más interesante es que la pueda aprender. ¿Por qué? Porque es un constructo social. Es el resultado de la vida social, como dice acá en la filmina. Y además, esto es importante también, que dependen del grado de desarrollo de la sociedad. Y decíamos, cuanto menos desarrollada es una sociedad, tiene más o menos necesidades. Menos. Menos necesidades. Y ya se imaginarán que sociedades altamente desarrolladas, pues tienen muchas necesidades. Y lo más interesante es que esas necesidades que son muchas, que son vastas, tienen pocos medios materiales, tienen pocos bienes. Y por eso estamos entrando a un problema global de la economía. ¿Cómo satisfacer tantas necesidades? Ya sea de sociedades menos desarrolladas, ya sea de sociedades más desarrolladas, que tienen necesidades. Y los medios materiales son pocos, estos bienes son pocos. ¿Me dejo entender? Entonces ya es un problema económico, el cual no simplemente vamos a apuntar a un problema de plata, de dinero. No es eso. Sino que es un problema mayúsculo, que sobrepasa el problema del dinero.
Porque imagínate, puedes tener todo el dinero del mundo y morirte de hambre. Porque si no hay alimentos, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Si no producimos alimentos, el dinero no te sirve, porque no vas a poder comprar alimentos, vas a querer comprarlos, pero no hay. Entonces ya el tema sobrepasa el dinero. ¿Me dejo entender? ¿Hola? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Muy bien. Eso pasó también en la pandemia. Cuando se enfermaron, entraron a terapia intensiva. Mira, gente millonaria, gente rica, que no podía pagar un servicio de salud. ¿Verdad o no? Buscaban hospitales, todos los hospitales estaban colapsados. Y por más dinero que puedas tener, eso no te salva. Entonces, la necesidad trasciende el dinero. O tal vez, bueno, puedes pagar una internación en el exterior, pero bueno, eso es relativo. Hay mucha gente que yo conozco aquí, mis vecinos, que tienen mucho dinero, pero que buscaron centros hospitalarios y no los pudieron encontrar. Tuvieron que quedar en cuarentena en sus propios domicilios, curarse ahí con medicina tradicional, no sé. No sé si me dejo entender. ¿Aló? Sí, le entendemos, licenciado, como amigo, me pasó lo mismo. Sí, licenciado. Muy Sí, bien. licenciado. Bien. Así que tienen que entender esta parte, que no simplemente en la economía vamos a hablar de dinero, sino que involucra un aspecto social mucho más mayúsculo. Y la necesidad no únicamente está en relación al dinero, sino a algo mucho más mayúsculo, que puede ser la necesidad de alimento, que puede ser la necesidad de agua. Puedes tener todo el dinero del mundo y si no hay agua, te mueres. Por eso no sé si te das cuenta que el problema mayúsculo que se viene a la humanidad es un problema de escasez de agua. Porque esto del calentamiento global, producido por efectos de sobreproducción, tarde o temprano va a devastar, va a colapsar. Y no sé si te diste cuenta, en La Paz, el año pasado, creo que fue el año pasado, en que clamábamos por agua. Clamábamos para que llueva. Sí, ¿verdad? Ustedes seguramente en sus domicilios veían que las familias empezaron a recibir en palancanas, no sé, agua por demás, porque cuando llovió, que no había agua. Y por eso te digo, no solo vas a entender economía como dinero, nada, señor. Es mucho más, el problema es mucho más complicado. Bien. Y para satisfacer eso, necesitamos, ¿qué cosa? Bienes. Y son medios materiales. El agua es un medio material. ¿Correcto? Necesitas alimentos. Los alimentos son medios materiales. Y por eso te decía, con tu dinero, y si no hay alimentos, te mueres igual. ¿Correcto? Así como la famosa paradoja del rey Midas, ¿no? El rey Midas, ustedes saben bien que tocaba, todo lo que tocaba era oro. Pero se murió. ¿Verdad? Porque tocaba el alimento y se convertía en oro y él no podía comer oro. Entonces, esa es la paradoja acá. Bien, vamos a más abajo. No sé si hay alguna pregunta más, por favor. Y vamos a llamar lista, quedaríamos acá. Les voy a asignar sus números, a fin de que ya creo que estamos bastantes. Y tendríamos que empezar a asignar números. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí. Bueno, sí, licenciado, perdón, según su punto de vista, ¿cuál piensa que sería la mejor manera en que una sociedad puede desarrollarse mejor? ¿Por medio del capitalismo o del comunismo? Bueno, tener una visión maniquea de la realidad, es decir, comunismo o capitalismo es lo mejor, o que el comunismo es mejor, o que el capitalismo es mejor, es una visión altamente maniquea. Yo no comparto tanto esa visión de tener una visión maniquea, pero sí te puedo decir que a veces ni lo uno ni lo otro es mejor.
Y también lo uno y lo otro también es mejor. Es decir, estamos en una situación en la cual no es fácil tener un juicio, digamos, de valor. Porque mira, el hecho de que estés en una sociedad capitalista, la característica del capitalismo es que te permite desarrollar, te permite generar más y mejores medios de producción, más y mejores niveles de vida. En cambio, el socialismo te permite disfrutar de esos niveles de vida. Vale decir que vos puedes disfrutar de esos niveles de vida desarrollados por el capitalismo. Por ende, estar en una visión maniquea de decir, mejor es el capitalismo porque te permite más desarrollo de medios de producción, o mejor es el comunismo porque disfrutas de esos medios de producción y medios de vida, entonces estaríamos en una visión muy maniquea y de tal forma de que no te va a conducir eso a nada. Es como vamos a confrontar toda la vida, materia o idea, idea o materia, y no vamos a llegar a nada. Yo te digo más bien, hay sociedades de equilibrio que permiten, y están ante nuestros ojos, permitir desarrollos sustentables y sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles serían esas sociedades? Pues están ante nuestros ojos. Muchas de ellas no se visibilizan, pero saben cómo sobrellevar el equilibrio dinámico de la naturaleza, el hombre y la naturaleza, el hombre con el hombre. Bien importante es esta triada, te digo, hombre, naturaleza, ser humano, o ser humano, naturaleza, ser humano, ser humano. Cosa de que ni el capitalismo ni el socialismo te la brindan, porque te inclinas, tienes una connotación más de carácter individual, y desde luego desdeñas al otro hombre. Pero si te inclinas al socialismo, ya no desdeñas al otro hombre, sino que, bueno, te hermanas con el otro hombre. Pero la diferencia es que a la naturaleza, si bien la vas a usar para satisfacer tus necesidades, de alguna manera, si no hay capitalismo, no vas a poder desarrollar los medios de producción. Entonces, ¿qué tipo de sociedad buscamos? Aquella que mantenga el equilibrio, el orden entre el ser humano y la naturaleza, entre el ser humano y el otro ser humano. ¿Y eso dónde lo puedes encontrar? En sociedades de equilibrio. ¿Y cuáles son esas? Pues tenemos ahí las sociedades que vivimos nosotros actualmente y que no las percibimos. ¿Sí? Las sociedades, por ejemplo, que viven en las selvas lacandonas tienen un equilibrio. Ellos trabajan lo necesario para vivir y disfrutan de la vida. Y eso no tiene el ser humano hoy. Trabajamos de día y de noche, estamos ahí con el trabajo, amanecemos con el trabajo y dormimos con el trabajo. Estamos totalmente sofocados. Entonces necesitamos trabajar lo necesario. ¿Por qué? Porque queremos más. Porque las necesidades no se pueden satisfacer fácilmente. ¿Y qué estamos haciendo? Si tú te das cuenta de una imagen de ahí, del fondo del buitre y del niño, estamos destruyendo la naturaleza. Queremos una sociedad que pueda armonizar y equilibrar la naturaleza, que no destruya la naturaleza. Porque esto del exceso de trabajo está destruyendo la naturaleza y está destruyendo el medio ambiente. ¿Y cuáles son esas sociedades? Estas sociedades no están dando respuesta. Pero nadie le da importancia a estas sociedades. Y vamos a leer un libro, no un libro, sino un extracto de las crisis del capitalismo y vamos a hablar de estas sociedades. No sé si te respondí, mi estimado, pero ciertamente necesitamos una sociedad de equilibrio y eso lo podemos ver hasta en las comunidades ancestrales nuestras que vemos ahí en el área rural, donde son sociedades de equilibrio. ¿Me dejo entender? Sí, licenciado, muchas gracias, en verdad. Ok, no destruyendo, no defenestrando, no desdeñando la naturaleza, no desdeñando al otro hombre. Y eso es lo peor, ¿no? Entonces, tener una visión maniquea nos va a conducir, digamos, a nada, al menos para mí, ¿no? Eso es mi opinión. Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí, por favor? Hola, ¿están ahí, mis estimados? Sí, lice. Bien. Muy bien. Yo les digo, antes de llamar lista, puede ser que no estén de acuerdo con mi punto de vista. Y en democracia todo es aceptable, ¿sí? Y me alegra. Si alguien me dice no es así, estoy
estamos dispuestos también a escuchar, ¿sí? No siempre el docente tiene la última palabra, el docente tiene la última palabra, él dijo así y todos tenemos que regirnos a eso, no es así. En la vida tiene que haber debate, ¿correcto? Y si no hay debate, ¿qué estamos haciendo entonces? Por eso es que, como les digo, mis estimados, si alguien no está de acuerdo y dice, esta visión tengo yo y este es mi sustento, hay que debatir. ¿Correcto? ¿Hola? Sí, lo entendemos, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Y vamos a generar debate. ¿Sí? Generemos debate. La universidad tiene que generar debate. Algo que carece en la universidad es que no hay investigación, no hay debate, no hay confrontación de criterios y por tanto no hay ciencia. Y por eso es que no podemos relacionar el fenómeno a su esencia. ¿Por qué no debatimos? Y lo que yo quiero ahora es precisamente con estas clases, con estas sesiones, es aperturar al debate y empezar a tener criterios, pueden ser criterios divergentes, o tal vez por ahí algún criterio unánime. Bien, quedamos aquí, ¿les parece? Les voy a llamar lista, les voy a asignar sus números y nos veríamos el día martes. ¿Estamos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Muy bien. licenciado. Sí, licenciado. Sí, sí, está bien. Correcto. ¿Se puede ver la lista de Sí, asistencia? se puede ver. Sí, licenciado. Bien. Atentos, por favor. Atentas. Les voy a asignar sus números. Y a la próxima sesión, simplemente voy a decir 1, 2, 3, así. Bien. Número 1, Alanoka Kachi Limber. ¿Está? No está. Número 2, Alvisuri Uriona Mariel Samantha. ¿Está en sala? Tampoco. Angulo Ríos Ronald Vilán. ¿Está en sala? Antesana Brandon René. Castro Rodríguez Luis Ángel. ¿Ninguno está en sala, perdón? Hola. Creo que no está. Creo que no. No, licenciado. Ya, muy bien. Copaja Sánchez Joan Alexander. Presente. Bien. Número 6. Está bien, dice. Antes esto le marcaremos bien, de color negrito. Por favor. Un momento, por favor. Un momentito. Voy a reconfigurar esto. Bien, cuando les coloque un 1, están presentes, ¿está bien? Seguimos. Número 7, Echalar González Yaceni. Presente, José. licenciado. ¿Yaceni? Sí, presente. Muy bien. Número 7 va a ser usted. Está bien, gracias. Muy bien. Anoten, por favor, en sus cuadernitos cuál es el número. Sí. Espinal Arias Jimena. Flores López Juan Alejandro. Aquí, licenciado, presente. Muy bien. Número 9, Está bien, licenciado. Flores Quisber José Antonio. González Romero Carla Valentina. Buen día, Lic. Presente. Buen día, Carla. Número 11. Perfecto, gracias. De nada. Gutiérrez Reina Rosa Adriana. Lima Chávez Angelo. Presente, lice. Angelo. Sí, Muy bien. Número 13. está bien, gracias. De nada. Limpias Correa Presente, licenciado. Denca. Muy bien. Shedenka. Shedenka, número 14. Ya, licenciado. Luz Colosa José Armando. Maldonado Chura Nelson Ariel. Mamani
Cocaure María Belén, Maquera Samuel, Merlo Suazo Andrea Lisset, Monasterio Sillo Wilson Cristaldo. Presente, licenciado. Número 20, Wilson. Gracias, Lee. Pavón Mamani Javier Anthony. Presente, Lice. Número 21. Gracias. Ok. Quiroz Rundo Marcela Alejandra. Quispe Silva Celso Cristian. Número 23. Bien. Quito Mamani Susana María. Saavedra Claros Rubí Alejandra. Salinas Vázquez Michelle Caterín. Presente, licenciado. Bien. Michelle 26. Perfecto, gracias, Lice. De nada. Sansetenea Pérez Karina Sali. Segales Limachi Cristian Diogo. Surco Condori Pamela Carla. Vázquez Masco José Álvaro. Presente, Licen. Número 30. Está bien. Muy bien. Vicini Condori Mariela. Presente. Muy bien. 31. Vicini. Gracias. Gracias, Licen. 31, Bien. ¿verdad? 31. Mariela 31. Presente, licenciado. Villegas Obligta Saúl. Saúl. ¿Quién dijo presente? Sí. Saúl, no creo. Virreira Arias Pablo Gabriel. Presente, Lic. Gabriel. Sí. 33. Pablo Gabriel. Gabriel. Ya, Lic, gracias. Licenciado, ¿Sí? Hola. licenciado, Sí, dígame. licenciado, Hola. Bueno, se perdió su señal. Sigamos. A ver. Zárate Chambilla Elvis. Presente, licenciado. yo soy 34. Surco Condori Gracias. Pamela Carla. Presente. Surco Condori, ¿dónde está? Ah, Surco 29. Hola, Pamela. Dice, 29. ya, gracias. Presente, Zárate Chambilla. ya, gracias, Ok, licenciado. ok. De nada. Zárate Chambilla, Daniel es 34. Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Vamos con Araniapo Escobar Shelby Yamile. Presente, licenciado. 35. Ya, licenciado, gracias. Orellana Sukasaka Paola. Presente, licenciado. 36. Muchas gracias, licenciado. De nada. Tarquino Condori María Alexi. Presente, licenciado. 37, María. Está bien, gracias. De nada. Choque Corina Daisy Pamela. Presente, licenciado. 38, Pamela. Cuellar a la coma Vania Malena. Presente, licen. 39, Malena. Está bien. Cuellar a la coma Lisbeth Malena. Presente, licenciado. Lisbeth 40. Está bien. Digamos. A ver. Laura Nina Brisa Pirel. ¿Está Chirel? Presente, licenciado. Sí. Muy bien. 41, Chirel. Muchas gracias, licenciado. De nada. Mamani Loida Damaris. Presente, licenciado.
42. Está bien, gracias. De nada. Limachi Adriana Yara Belinda. Presente, licenciado Adrián, no Adriana. Ah, Adrián, perdón. Limachi Adrián Yara. 43. Gracias, licenciado. Tenorio Cruz Heidi Silvana. Presente, licenciado. Bueno, Silvana 44. Está bien, licenciado. Colque Silvestre Melisa Presente, licenciado. 45. Está bien, gracias. Amato Mamani Daisy Presente, licenciado. 46. Gracias, licenciado. Ok. Lefonso Licota Ana Carolina. Presente. 47. Ramos Palabras Ruth Carolina. Presente, licenciado. 48, Carolina. Está bien, gracias. Muy bien. Castaños Maigua Tony Wilder. Presente, licenciado. Número 49. Gracias. Ok. Luna Rivero Sarán Humberto. Presente, licenciado. 50, Humberto. Gracias. De nada. Gemio Torrico José Antonio. Presente, licenciado. 51. Yalis, gracias. De nada. Condori González Salvador. Naver. Presente, licenciado. 52. Está bien, licenciado. Illa García David Alberto. Presente, licenciado. 53. Gracias. De nada. Balboa Pati Magili Celeste. Presente, licenciado. Bien. Celeste 54. Está bien, licenciado. Ispe Torres Lisset Pamela. Presente, licenciado. Muy bien. 55. Está bien. Sonco Triguero Michelle Jessica. Presente, licenciado. Muy bien. 56. Gracias. De nada. Bautista Condarco Candy Belén. Presente, licenciado. 57. Está bien, licenciado. Luna Cachaca Caterín Camila. ¿Está Camila? Bueno, no está. Bien, compañeros. Tal vez alguien no está en lista. Sí, licenciado, mi nombre me parece listo. Ya. ¿Está inscrito, mi estimado, usted en el paralelo? ¿Tiene inscripción, Sí, boleta de inscripción? el día de ayer me inscribí, ya envié todo mi registro y lo que es, soy de primer año y lo que es el Cardex, todavía este jueves nos dijeron que tenemos que llevar, pero ya me registré en la parte de los links que nos mandaron por el Moodle y todo eso. Ya. Vamos a hacer una cosa. Le voy a registrar ahora aquí en la lista, le voy a añadir. Y el día jueves, como usted dice, o mañana, seguramente usted me va a mostrar, me manda mi inbox su boleta, la foto, una fotito de su boleta. ¿Está bien? ¿Le parece? Está bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien. A ver, ¿cuál es su nombre? ¿Su apellido primero? Maidana, con Y. Roque. ¿Roque? Sí, ¿Sí? Roque. Cristian Rodrigo. Cristian Rodrigo. 60. Está bien, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Bien. Solo es el compañero. Bien. Vamos a revisar algún. Para el día martes, buenos días, dice ahí, entonces se podría decir que el comprar un terreno virgen estás pagando para ganar luego. Sí, casi Yara escribió un chat para responderle a Yara, no para ganar, sino para usufructuar. Y cuando digo usufructuar, Yara,
Digo, para poderla trabajar y satisfacer las necesidades, en primer lugar tuyas, y posiblemente, si tienes exceso, las necesidades de otros en el intercambio. ¿Me dejo entender, Yara? Hola, Yara. Sí, ¿Está presente? licenciado. Entonces, a la pregunta que me formuló, no simplemente es para ganar, sino que para satisfacer tus necesidades. El usufructuo implica que vos vas a trabajar ese terreno en algún momento, no sé, lo construirás, lo labrarás, no sé qué actividades desarrollarás en el terreno, pero ¿en pro de qué? De satisfacer tus necesidades, porque eres una persona de necesidad. Necesitas producir y obviamente mediante ello consumir, y para satisfacer las necesidades, eso hace la economía. Y si tienes excedentes, los comercializas, los intercambias, los distribuyes, como se dice en economía también. ¿Me dejo entender, Yara? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. No simplemente es la visión de ganar, ¿no? Porque esa sería la visión capitalista, ¿no? De decir, bueno, tengo que tener el máximo beneficio y tengo que ganar y ganar. No, sino que lo importante y lo crucial es satisfacer las necesidades, que pueden ser netamente subjetivas o pueden ser cognitivas, como habíamos aprendido hoy. Bien, compañeros, con esto quedamos el día de hoy. Nos vemos el día creo que lunes. Sí, que les vaya bien. Licenciado. Gracias, licenciado. Igualmente, que le vaya súper bien. Gracias, licenciado. Que tenga una buena semana. Hasta Un saludo luego. a todos. Que les Hasta vaya luego, bien. licenciado. Hasta luego. Licenciado. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Que les vaya bien. licenciado. Buenos días. Buen día, buen día. Que les vaya bien.